Capítulo 27. El 24 de mayo, a las 9:30 de la noche, Carlota se durmió. El primer sueño en 24 horas de insomnio. Kraft la observaba en la pantalla del monitor y se sentía deprimido, consciente de que solo les quedaban unas pocas horas antes de que todo hubiera terminado. La imagen de Carlota aparecía en 4 monitores diferentes. Se movía inquieta en cama. Las agujas oscilaron. A las 9:53, la doctora Cooley percibió una desviación en el gráfico de los iones, que hasta entonces se había mantenido muy regular y que indicaba una variación entre el ambiente real y el que habían querido reproducir como idéntico al de Kentner Street. Instruyó a Kraft para que aumentara la concentración de iones en un 1,5%. Fascinados, vieron a Carlota abrir los ojos y sentarse en el borde de la cama para escribir algunos pensamientos en el cuaderno. Kraft no pudo enfocar la cámara sobre la escritura. Más tarde, Carlota se recostó, sin dar señales de saber que varios pares de ojos observaban cada uno de sus movimientos. A las 9:58 hubo un estrépito. Carlota sintió una corriente de aire frío. Ni siquiera se dio la vuelta para mirar. Los latidos de su corazón se aceleraron, pero tuvo el control de sí misma necesario para recordar dónde se encontraba en ese momento. Sabía que la estaban observando. Giró con mucha lentitud. No había nada. Se escapa con facilidad como una nube en invierno. Rueda y se mueve como una nube, pero cuando se mira ya se ha marchado en el aire. Como un riachuelo del monte que se descongela y mana, mana, mana. Hubo otro estruendo. Carlota contuvo el aliento y miró a su alrededor, pero no vio nada extraño. Mean susurró: «Miren ese plato, ha volado del estante». La sala de observación era un collage de ojos y rostros sudorosos, iluminados por el parpadeo de los monitores. Carlota fue arrojada sobre la espalda. Le temblaban las comisuras de los labios por efecto del cansancio. Volvió a sentarse y miró, sorprendida de hallarse de nuevo en su casa. La doctora Cooley dijo en un murmullo: «Parece haber olvidado que está en un laboratorio de la universidad». Tenía el cuerpo tenso y ya no miraba hacia la oscuridad que ocultaba al equipo técnico y a las cámaras. «Espero que recuerde dónde tiene que situarse para estar a salvo», comentó Kraft. «No te preocupes, si no lo recuerda no usaremos el helio», dijo la doctora. Aproximaron las caras a las pantallas de los monitores. Carlota parecía oler algo. Tenía el rostro arrugado y temblaba. «Ha bajado la temperatura», anunció Mean. «Revisa la sala de control. Puede que sea un fallo del termóstato», instruyó la doctora Cooley. Carlota se levantó de la cama y recorrió las habitaciones. Después fue a los dormitorios de sus hijos. Daba la impresión de buscarlos. Murmuró: «Si vienes esta noche te atraparán». «¿Por qué le hace una advertencia así?», preguntó Mean. «Puede que sea un desafío, una manera de atraerlo», respondió la doctora. Miraron los colores del monitor. Carlota, marrón con un toque de verde en las extremidades, se acostaba y trataba en vano de dormirse. Era un cuadro espectral. La doctora dijo: «Espero que no hayamos subestimado la situación». «¿Qué quiere decir?», interrogó Mean. «No lo sé». La doctora pensó cuidadosamente las palabras antes de proseguir. «Hemos ido muy lejos en este experimento para invitar a una fuerza desconocida para que nos visite. Espero que, si lo hace,
No tengamos que arrepentirnos después. Sonó el teléfono. La doctora escuchó durante algunos segundos. Después colgó y dijo: era el doctor Basinski. Viene para acá con el doctor Weber. Ambos psiquiatras subieron rápidamente las escaleras. Habían estado en una reunión hasta pasadas las 8:30 y luego discutieron el experimento durante casi una hora antes de acordar tomar al toro por las astas y actuar sin el permiso del decano. Le hago una apuesta, doctor Basinski. Ya verá cómo alguien afirma haber visto al ente esta noche o escribirán un tratado explicando por qué no apareció. El doctor Basinski arrugó el ceño. Me parece que es usted injusto. Son como todos nosotros, desean estudiar el mundo que los rodea, sin que les escape nada. Hay muchas cosas que están llenas de gusanos si se las investiga, y un buen científico siempre sabe cuándo ha traspasado las fronteras de una investigación que no puede justificarse. En todo caso, ha sido muy interesante para usted, pero ¿qué me dice de la señora Morán? No parece haber empeorado. ¿Estás seguro? Estoy dispuesto a apostar mi cargo. No apueste algo que todavía no sabe cuánto tiempo conservará, dijo Weber. Cuando llegaron al escritorio situado en un extremo del largo corredor, un macizo estudiante los miró desconfiado. Dijo: su psiquiatra residente nos ha estado causando problemas. ¿De quién habla?, preguntó Weber. De Schneiderman. ¿Ha venido aquí? No podemos deshacernos de él. Weber intentó seguir adelante, pero el alumno se lo impidió. La doctora Cooley lo autorizará a entrar solo si promete hacer que Schneiderman se marche de aquí. El doctor Weber lanzó un silbido entre los dientes y se volvió hacia Basinski para decirle en voz baja: estamos rodeados de nazis. Al aproximarse a la sala de observación, escucharon una voz cáustica, silenciada por voces que pedían calma. Weber reconoció la voz de Schneiderman, que se paseaba muy agitado. Está histérica, explicó a Weber apenas lo vio. El doctor Weber miró uno de los monitores. Carlota iba de un lado para otro en lo que creía era su casa. Llevaba puesta una bata y se frotaba nerviosa un codo con una mano. Estaba nerviosa y asustada, como si esperara a un visitante, una señal, un ruido repentino. Caminaba de aquí para allá en un área marcada con una pequeña cinta roja. Está muy nerviosa, reconoció Weber. Se detuvo de pronto y miró a su alrededor. Solo estaba encendida la luz del dormitorio y la suave iluminación la hacía aparecer de un extraño color amarillo-rosa, como si llevara una mascarilla de cera. Gritó muy fuerte. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Lo inesperado del grito hizo que Kraft y Meehan se sobresaltaran sorprendidos. Está hablando con él de nuevo, dijo Meehan. Sin duda siente su presencia en alguna parte. Schneiderman se inclinó para hablar al oído del doctor Weber. Abramos la puerta, aunque tengamos que romperla, y saquémosla de ahí. No sé, dijo Weber, mientras se frotaba nervioso los labios. Primero quiero hablar con la doctora Cooley. Pero la doctora Cooley estaba preocupada en dar las últimas instrucciones a Kraft sobre el uso del aparato de helio. Y éste desarrollaba un plan de emergencia por si tenía que subirse a la plataforma para hacer un segundo disparo con el helio líquido. Elizabeth, ¿cuánto más durará este experimento? Solo unas pocas horas. Weber miró su reloj. Carlota necesita dormir, dijo. Te aconsejo que también tomes en cuenta el aspecto médico de esta situación. Nos quedan menos de 2 horas, Henry. Por favor, concédeme el derecho a llegar hasta el final. Weber se marchó furioso de la sala de observación
En la oscuridad no pudo encontrar a Schneiderman por ninguna parte. Un alumno le informó. Se ha marchado a buscar a la policía. No creo que sea necesario, informó al centinela del corredor, quien telefoneó a un monitor situado frente a las puertas centrales del edificio. Se interceptó la salida de Schneiderman con un mensaje del doctor Weber en el que lo amenazaba con la inmediata suspensión de su programa como psiquiatra residente si ponía un pie fuera del edificio. ¿Es una broma? Por supuesto que no. Puede llamar arriba si lo desea. Schneiderman corrió a los ascensores. ¿Ha recibido mi mensaje?, preguntó el doctor Weber. Entonces, ¿es verdad? Sí que lo es. No necesitamos a la policía para nada. ¿Qué le pasa, hombre, por Dios? Esto es una universidad, no un circo. No podemos tolerar este tipo de cosas. Schneiderman miró el rostro cansado y enrojecido del doctor Weber. Sabía que en ese momento se había abierto entre ellos una barrera infranqueable. Era verdad que un psiquiatra debe evitar establecer una relación afectiva con un paciente. Pero ahora se trataba solo de un mínimo de decencia hacia un ser humano que sufría. Y si Weber no era capaz de darse cuenta, por haber dedicado toda la vida a una política de componendas que les aseguraban la continuación en el cargo. Schneiderman prosiguió decidido. Ni siquiera le permitíamos dormir sola en su propia casa. ¿Por qué ahora se la entregamos a estos lunáticos? No son lunáticos, Gary, y hay muchos aspectos del problema que considerar. No me importan sus consideraciones. ¿Cómo se atreve a hablarme en ese tono? Durante 2 meses lo he visto hacerle el juego a estos maniáticos. Y todo en nombre de las buenas relaciones académicas. Gary, le advierto que advertir, ese es otro recurso de su cobardía. Weber lo miró indignado. Lo que más le dolía era la expresión desilusionada de los ojos del joven médico. Como si se hubiera caído una venda de sus ojos y acabara de descubrir que su héroe no era más que un viejo cansado, dispuesto a escapar de cualquier decisión que pudiera implicar comprometerse. Tragó nervioso y dijo: No vaya a la policía, Gary. Solo conseguiría armar un escándalo, que a usted no lo perjudicaría, pero yo me juego toda mi carrera, mi posición en la universidad. Schneiderman le devolvió la mirada con el mismo furor. ¿Detendrá esta locura ahora mismo? No. Están en su derecho de. Schneiderman giró sobre los talones y se dirigió a la salida. ¡Gary! Weber corrió hasta la escalera. Se lo he advertido, Schneiderman. Pero no alcanzó más que a divisarlo descender por el hueco de la escalera. Se sintió caer en un pozo. No se había dado cuenta hasta entonces de todo el afecto que sentía por su residente. Después de un momento de perplejidad, fue hasta la ventana. En la noche, las luces del campus iluminaban extraños lugares y dejaban al descubierto los soportes del estacionamiento para bicicletas y de los coches. Una cancha para jugar fútbol por la noche. ¿Cuántos años de su vida habían transcurrido dentro de este inmenso y siempre creciente edificio lleno de hombres e ideas? Qué penosos todos los sacrificios, las discusiones y su dedicación. Se sentía confuso. Hasta ese momento nunca había dudado de que tanto dolor valiera la pena. Schneiderman había destrozado esa certeza con su mirada, que le arrojaba al rostro el resultado de esos 30 años de seguridad, de luchas académicas, de aislamientos del resto del mundo. El doctor Weber se alejó de la ventana. No quedaba nada para hacer, salvo volver para supervisar el experimento hasta que terminara y cerciorarse de que no ocurriría nada grave. Después,
Carlotta volvería a su terapia. Tal vez no con Schneiderman. Pero esta idea lo entristeció de tal modo que prefirió apartarla de su pensamiento. Al volver a la sala de observación, escuchó decir a Kraft: «Mirad su cara. Hay fluctuaciones de luz. Pueden ser irregularidades del transmisor. No, es solo en esta área de la imagen, como si hubiera allí algo que no alcanzara a salir en pantalla». Meehan observó detenidamente la imagen. Carlotta estaba sentada en la penumbra, iluminada por una luz que había sobre su cabeza. Se la veía como una figura de cera a punto de derretirse. El pelo negro y sedoso brillaba con el resplandor. «¿No puede hacer girar la cámara?», preguntó Balsinski. «No», respondió Kraft. «Tiene un ángulo fijo». Carlotta retrocedió hasta llegar a la pared del dormitorio y miró fijamente a un lugar sobre las puertas del armario, hasta donde no llegaba la visión de las cámaras. El controlador de termovisión indicaba que esa área tenía una temperatura de 7.5 grados por debajo de la temperatura ambiente. Kraft susurró: «Ahora, si pudiera hacerlo ir hasta la zona donde podemos disparar el helio». Lanzó un grito. Un sonido señaló que una de las agujas había llegado al límite. Los micrófonos dejaron de transmitir. Kraft apretó un botón y los circuitos volvieron a funcionar. «Te atraparán, te matarán». «Vuelve a hacerle advertencias», comentó Kraft. «Para decirlo de otra manera», dijo Weber desde la puerta, «ha entrado en un estado de alucinación psicótica». «No lo creo», protestó la doctora Cooley. «Pero Elizabeth, si tú misma puedes ver que no hay nadie en esa habitación». «Hemos visto luces sobre la cabeza de Carlotta», explicó Kraft. «Puede haber sido cualquier cosa, un reflejo. Tenían el mismo ángulo que las de su casa». El doctor Weber calló. Acababa de comprender que no tendría nunca el valor de exigir que abrieran la puerta y sacaran a Carlotta de allí. Le era imposible comprender cómo se había visto envuelto en un experimento semejante, pero observaba las pantallas con fascinación. Schneiderman se aproximó al escritorio que vigilaba la entrada. El centinela dijo: «Lo siento, pero solo puedo dejar pasar al personal autorizado». «Tiene mi autorización», dijo el decano Osborne, que apareció detrás de Schneiderman, las mandíbulas estremecidas de furia. «Soy el decano Osborne y he venido a inspeccionar el lugar». «Como usted ordene, señor. Por aquí». Entraron en la oscuridad del corredor. El decano frunció el ceño. «¿Qué es lo que huele tan mal?», como dice. «Huele como si hubiera carne putrefacta». Dentro de la sala de observación olía a sudor y humo de cigarrillos. Osborne se aclaró la garganta y dijo: «Creo que ha llegado la hora de poner fin a este experimento». La doctora Cooley se dio la vuelta y vio que lo acompañaba Schneiderman. «No puedes dejarte presionar, Frank. El claustro». «A la mierda el claustro, Elizabeth. Este joven dice que están ustedes torturando a una enferma». «¡Qué absurdo! Observa por ti mismo». «Se le ve en muy mal estado». Kraft giró en la silla, las manos llenas de gráficos y apuntes. «Están cambiando los esquemas del láser debido a la presencia de ondas de baja frecuencia». «Se suspende el experimento. Apaguen todas esas máquinas y salgan de aquí», ordenó Osborne con voz autoritaria. «Pero si está aquí, estos gráficos lo demuestran. Las ondas de baja frecuencia, como si hubiera otro tejido vivo». «Usted está loco». «Mire usted mismo, decano Osborne», sugirió Meehan. En los monitores aparecía una zona coloreada enfrente de las puertas del closet. Lentamente iba proyectándose hacia el suelo.
Radiaba una transparencia ligeramente rosa primero, más tarde color naranja y por último se transformó en un rojo encendido. ¿Es un truco?, preguntó Osborne furioso. Nadie se molestó en responderle. Carlota estaba de pie en el pasillo, exhausta, aterrada, con el pelo en desorden, húmedo de sudor. Miraba con expresión enloquecida. La transparencia se deslizaba hacia ella con la lentitud de un caracol. «Así», exclamó Kraft. «Llévelo al living». Schneiderman insistió. «Decano Osborne, detenga esta locura ahora mismo». Pero el decano estaba deslumbrado por las pantallas. La zona roja parecía haberse hecho más sólida y menos transparente. Se había arrastrado casi hasta llegar al living, pero no daba la impresión de estar muy dispuesta a entrar. «De acuerdo, abran las puertas», ordenó con voz débil el decano. En ese preciso momento, Carlota lanzó un grito. Todos los ojos se clavaron en las parpadeantes pantallas. La termovisión indicaba que la masa rodeante se había hecho cada vez más fría, casi hasta alcanzar el punto de congelación. Hubo un resplandor y uno de los monitores transmitió una luz blanca y difusa. «Es la cámara. Ha habido un cortocircuito». «No, simplemente ha registrado una luz muy brillante, Jean. Eso es todo». Carlota permanecía sin aliento ante la pared del living, en plena zona del disparo del helio. Empezó a deslizarse apoyada contra la pared, pero se detuvo y movió la cabeza. Su expresión era la de una persona a la que toda reserva de energía se le ha agotado hace ya mucho tiempo. Se quedó quieta. «¡Hijo de puta! ¡Cochino y sucio hijo de puta!», gritó. Se acurrucó contra la ventana. Un globo luminoso, 2 veces más grande que los verdaderos, se balanceó a la entrada del pasillo y después avanzó lentamente hacia el living. «¡Hijo de puta!», repitió con un silbido de odio. Hubo una sacudida que movió la sala de observación e hizo que se desprendieran trocitos de las paredes que cayeron como copos de nieve. Los ojos del decano se dilataron sorprendidos. «¿Es un temblor?», preguntó. La luz aumentó de tamaño en los monitores. Era parecida a la de un círculo que busca su objetivo. A ciegas y jadeante, Carlota se aproximó a la cocina. «Ven, ven ahora que tengo a mis amigos aquí». «Es él», susurró febril y dichoso Kraft. «Es él». Todos lo vieron. El globo luminoso atravesó la entrada al living. Se estremecía con cada uno de los insultos de Carlota, como si los comprendiera. Sin aliento, Kraft decía: «Hágalo ir a la zona de disparos». Schneiderman miraba sorprendido. Ella parecía estar mirándolo directamente a él. Su bata estaba abierta y los senos casi al descubierto. Sus ojos, agotados por la falta de sueño, tenían una expresión de miedo irracional, de alegría jubilosa, de desafío suicida y un resplandor que era un destello de sensualidad. Observó el cuerpo de la mujer moverse insinuante contra la pared. Carlota volvió al living, la espalda apoyada contra el muro, y él se ruborizó ante aquella mirada que parecía dejar al descubierto sus deseos más secretos, sus dudas de adolescente. Se había transformado en la mujer inalcanzable, aterradora, destructiva y al mismo tiempo irresistible y seductora. No podía quitar los ojos de esa sonrisa que destruía su virilidad con tanto cinismo y amargura. La escuchó decir: «Eres un cobarde, un nada». Y Schneiderman se sintió sin soporte alguno, perdido en un universo negro. «Cobarde, hediondo y sucio cobarde», repetía Carlotta. Kraft, inquieto, se dio cuenta de que ella se encontraba demasiado próxima a la pared como para poder poner en funcionamiento el muro protector de cristal.
Mean miraba fascinado cómo el hológrafo mostraba una habitación en miniatura y tridimensional, hecha con los colores de las luces, en la que aparecía una diminuta Carlotta desafiando algo que no se salía en la pantalla, sino como un resplandor luminoso. Se dirigió a Kraft para decir: «El hológrafo no lo registra, Jean». Kraft giró en la silla y puso en funcionamiento una máquina grabadora de imágenes. La hizo retroceder y volvió a ver las escenas anteriores. Para su frustración, descubrió que tampoco registraba la presencia de la luz. Ansioso, se dirigió a la doctora Cooley para decirle: «Nuestras cámaras no registran su presencia, doctora». Pero ella estaba demasiado interesada en lo que estaba viendo en los monitores y decía en voz baja: «Bien, Carlotta, desafíalo. Haz que te siga». Carlotta, que había olvidado que la observaban, se apoyó contra la pared. El globo luminoso colgó inmóvil, como una nube al amanecer. Durante los minutos siguientes observaron el globo. Se movía con tal lentitud que se quedaron sorprendidos al darse cuenta de que había empezado a materializarse. La figura parecía la de un hombre musculoso. «Está demasiado próxima al helio», se quejó Kraft. «Cambio de ángulo», dijo la doctora. «Desde aquí es imposible». Mean le gritó a la pantalla: «Desafíelo. Señora Moran, como lo hacía antes». Kraft se volvió en dirección a la doctora Cooley. «Cambiaré la posición del surtidor». «Sí, sí». Kraft salió de la sala de observación y caminó a tropezones por la oscuridad del corredor. Sus manos encontraron la manija de la sala de experimentación. Abrió y quedó paralizado de espanto. Escuchaba el rechinar de los metales. Se deslizó dentro y corrió por la plataforma hasta llegar al equipo proyector del helio. Empezó a corregir el ángulo de disparo. Se cerró la puerta y comenzó a temblar de tal manera que sus dedos no lograban asir las piezas metálicas. Tenía miedo, pero a pesar de todo, una fuerza lo obligó a mirar hacia abajo. Carlotta insultaba a Globo Luminoso y con cada epíteto la luz retrocedía como si recibiera una estocada. No había duda de que se había materializado un par de brazos y empezaban a aparecer los hombros. Aturdido, Kraft corrigió el ángulo y se reclinó peligrosamente sobre la barandilla mientras soltaba el surtidor de la abrazadera. «Ven de una vez, sucio hijo de puta, y muestra tu cara de una buena vez. ¿O tienes miedo? Ya no estoy sola». La forma retrocedió y osciló en un gesto que hizo pensar en un orador que predica con gestos a un mundo indiferente. Carlotta rió. «¡Hediondo! ¡Cobarde!». No vio a Kraft en la plataforma ni al surtidor que apuntaba en su dirección. Las luces interiores del globo luminoso emitieron miles de colores, y Kraft pudo ver la pared y los muebles a través de ellos. Estaba tan impresionado por la masa luminosa que iba adquiriendo forma humana que era incapaz de huir o de acercarse más a Carlotta. Presenciaba todo el esplendor de una alucinación. Los radiantes intersticios del globo mostraban miles de complicadas formas, y todas desaparecían al materializarse otro trozo de la figura. Era como contemplar a un pensamiento mientras se formaba de energía para volver luego a la nada. La masa se balanceaba y esperaba entre gruñidos tan débiles que los micrófonos no alcanzaban a registrar sonido alguno. «¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!». En ese momento se produjo una explosión abajo. Trozos de cerámica pasaron junto a las orejas de Kraft. Eran los pedazos de un jarrón, recuerdo de Olivera Street, que había sido arrojado contra la barandilla de hierro de la plataforma.
Un estruendo sordo hizo moverse toda la estructura. La plataforma danzó bajo los pies de Kraft, mientras la figura se retorcía en dirección hacia donde estaba Carlotta. El estruendo hizo oscilar los contadores de la sala de observación, y Mean tuvo que quitarse los audífonos de sus orejas doloridas. Volvió el silencio. Kraft se había sujetado a la barandilla con la mano derecha y con la izquierda apuntaba al centro del lente. Tenía el dedo en el gatillo y deseaba apretar, pero no se atrevía porque Carlotta aún estaba en la zona de peligro. «Ven a fornicar conmigo ahora». La cara de la mujer estaba distorsionada por el odio y tenía una expresión amenazadora que Schneiderman jamás hubiera creído posible. Nunca se había comportado así en su presencia. Parecía maligna y peligrosa, la típica figura de mujer que castra, tan cara a la literatura psicológica. Sus hermosas facciones eran irreconocibles y los ojos resplandecían con un extraño destello de triunfo. Parecía decir que, a pesar de todo aquel equipo tan complejo, era ella y nadie más quien había conseguido la materialización del ente. Él había ido a la cita a través del universo hasta penetrar en el universo donde ella estaba. Kraft observaba cómo la mujer se desplazaba ligera y seductora. La espalda contra la pared, la bata caída sobre un hombro, los senos al aire. La pared detrás de ella se estremeció primero, se rasgó después y finalmente solo quedó la estructura de madera y yeso en pie. A través de la nube del material que se desintegraba se distinguía el muro del lejano laboratorio. Kraft comprendió entonces la preocupación de la doctora Cooley. Era como ponerse a jugar con un pararrayos en medio de una tempestad eléctrica. Resultaba imposible controlar la enorme cantidad de energía que habían conjurado para que se hiciera presente en ese laboratorio. Tragó después de mirar hacia abajo. La fuerza tenía también forma y volumen, y era perceptible incluso sin ayuda técnica. Poderosa musculatura, rasgos faciales severos, potente pene que pulsaba con el deseo de alcanzar su único objetivo, Carlotta Morán. Era como contemplar la materialización de un sueño, y lo que veía tenía forma y dimensión a través de los poderes receptivos del cerebro, de lo que el ente estaba compuesto, la clase de energía que le era propia. Debía llegar hasta las antenas exploratorias del equipo receptor desde kilómetros de distancia. Era poderoso y puede que ni siquiera tuviera la estructura de una onda. Tal vez perteneciera a otro tipo de realidad física. Le zumbaba la cabeza al ver formarse el ente, que en forma lenta se aproximaba al objeto de su retorcido deseo, y no podía reaccionar. El surtidor en las manos apuntaba en dirección al ente como un arpón, un revólver de material ligero, una arma absurda y mal diseñada para enfrentar a un poder aterrador. ¡Muere! ¡Muere! Hubo un ruido de metales. Con el rabillo del ojo, Kraft vio desintegrarse las hojas metálicas que llevaban de la sala de observación a la plataforma. Los tornillos volaban por todas partes y algunos cayeron sobre Carlotta, obligándola a despertar del embrujo que la tenía clavada siempre en el mismo sitio. Dentro de la sala de observación, las pantallas de los monitores mostraban importantes deformaciones de las formas, y los colores variaban entre un feo marrón rojizo y un verde, cada vez más dominante a medida que la temperatura empezó a fluctuar en dirección a Carlotta. El decano Osborne no lograba comprender lo que pasaba y preguntó tartamudeando al doctor Weber, que estaba a su lado. ¿Qué ocurre? Weber hizo un gesto impreciso y dijo: una ilusión colectiva. Mean
gritó a los monitores. «Dispara ya, Jean. Ahora es el momento. Destrúyelo». En ese momento, Kraft, inclinado sobre la barandilla, gritaba: «¡Retroceda, señora Moran!». Carlotta se dio la vuelta y miró hacia arriba. No tenía ni la mejor idea de quién podía ser ese hombre. «¡Retroceda!». Volvió a mirarlo y retrocedió un paso, justo fuera de la zona de disparo. La masa, ni líquida ni gaseosa, se retorció con lentitud. Se veía la cabeza, los nervios y la musculatura. El pene como una fruta alargada y amenazadora, dirigido hacia la mujer. Kraft, los ojos dilatados de espanto, alzó el surtidor y gritó: «¡Salte!». La cubierta protectora de cristal le cerró el paso y Kraft lanzó un chorro de helio. Se oía el rugido del líquido mientras la onda de frío envolvía al ente y oscurecía el sector occidental del laboratorio. Kraft no vio ni escuchó nada. Le dolían los oídos y le temblaba el cuerpo como efecto del golpe. Al salir el helio, la fuerza del chorro lo había arrojado contra la pared. Le dolía el hombro. Desde detrás del muro protector, Carlotta gritó: «¡Muere, hijo de puta, muere!». El ente se convulsionó agónico antes de empezar a expandirse furioso y a crecer. Deshizo del resto de yeso de las paredes como si fuera azúcar. Y la cocina y el dormitorio se cubrieron de un barniz helado. Las sillas se partieron y reventaron antes de iniciar una danza enloquecida sobre el suelo. Una lámpara cayó desamparando cristales que tintineaban con musicalidad al salir disparados para desintegrarse en el aire. Carlotta rió. En pleno delirio, imaginaba ver a hombres del espacio disparar al ente con lanzarrayos. Imaginaba la casa de Kentner Street convertida en una cascada de copos de nieve. Imaginaba a todo el mundo cayendo sobre él para sepultarlo definitivamente. Pero era ella quien correspondía a asesinarlo. Esa era su misión, aunque él viniera desde millones de años luz de distancia. El televisor salió disparado por el living. El yeso volaba en todas direcciones por la plataforma y planchas que la conectaban con la sala de observación. Trozos de alambre de los diferentes circuitos golpeaban contra las paredes protegidas por el niobio o eran proyectadas por el corredor hasta más allá del laboratorio. Era el apocalipsis de su reino. Y Carlotta reía. Entonces, como un rugido metálico, como un temblor que sacudiera los cimientos del edificio, escucharon su voz. «Suélteme». Era un sonido salido de las profundidades del infierno. «¿Quién ha gritado?», preguntó el doctor Weber. «Su alucinación, doctor», dijo Meehan con alegría. «Eso es lo que ha gritado». De pronto, la única ventana transparente explotó frente a todos en la sala de observación y una ola de trocitos de pesado cristal se abatió sobre el instrumental y los observadores. La doctora Cooley y Meehan cayeron al suelo con sus sillas. El decano Osborne tropezó con el doctor Weber, quien se apoyaba en Gary Schneiderman para sostenerse en pie. «¡Santo cielo!», gritó el doctor Basinski al intentar ponerse en pie. «¡Salgamos de aquí!». Pero nadie se movió. Toda la sala estaba inundada de una neblina verdosa y cada una de las caras recibía una luz desde abajo y resplandecía con el extraño fulgor de la masa luminosa que se destendía ante ellos. «¡Suéltame!». La voz repercutió mientras la forma azul y verde se estiraba y crecía hasta llenar la habitación, cada vez más alta y distendida, hasta sobrepasar el muro protector que ocultaba a Carlotta. Ella se acurrucó en un rincón, consciente del vacío, en espera de la inevitable succión que la arrojaría en sus brazos. Sobre su cabeza, la plataforma se rompió como una cinta en un vendaval. Kraft vio cómo cedía su único punto de apoyo
y se aferró a la barandilla sin soltar el surtidor de helio. Un aura había llenado todo el lugar y se alzaba por encima de las ruinas. Con su resplandor podía verse flotar una infinidad de objetos, y la impresión era la de contemplar el cerebro embrionario de un feto. La figura no cesaba de crecer, alargándose en dirección a la sala donde estaban los observadores, en dirección a la plataforma, en dirección a Kraft. ¡Mátenlo!, gritó Carlotta. Kraft abrió la válvula de seguridad y el helio líquido salió disparado por segunda vez. Restos de estalactitas de primer disparo explotaron en una lluvia de pequeños copos helados. Esta vez Kraft estaba preparado para el culatazo y vio el líquido verdoso transformarse en blanco mientras aún volaba en dirección a su objetivo, atravesando el aura, abriéndose paso por entre los diferentes objetos para llegar hasta el centro mismo del ente. Se escuchó el rugido de un trueno, un remolino de aire frío que penetraba hasta la médula de los huesos, y se apagaron las luces. En ese mismo momento, la plataforma se desplomó. A oscuras, dentro de la sala de observación, 6 figuras se apelotonaron para defenderse del golpe que estaban seguros recibirían. El estrépito del metal al romperse y el ruido de las paredes al resquebrajarse les golpeaban en los oídos. La sala se tambaleó como si fuera un juguete en manos de un niño furioso. Parecía que iba a desprenderse del resto de la estructura, ya que, después de todo, la sala no formaba parte del diseño original del arquitecto y sus soportes eran muy débiles. A pesar de todo el desastre de un experimento mal concebido, la sala de observación resistió hasta que cesaron las sacudidas y todo se quedó quieto. Todos temblaban, convencidos de que el fin estaba próximo. Pero no era el fin todavía. «¿Dónde está usted, doctora Cooley?», preguntó Meehan. «Aquí, me encuentro bien», respondió ella con voz extraña. En alguna parte se encendió un fluorescente. Era el increíble frío el que hacía saltar las tablas del suelo y disparaba los clavos como si fueran balas. El decano Osborne se apoyó contra la pared de la sala. Abajo se escucharon algunas explosiones. Eran los trozos de cristal y de los materiales cuya estructura molecular había sido alterada, que explotaban como fuegos artificiales. De las paredes exteriores del laboratorio empezaron a caer trozos de yeso sobre el corredor. El personal del edificio, atraído por el ruido, corría por el corredor de abajo. Sus linternas se paseaban por entre las ruinas congeladas mientras caminaban cautelosos en medio de trozos de cristal y metales retorcidos. Con unas escaleras ayudaron a bajar a los que habían quedado atrapados en la sala de observación. Al descender en lo que había sido el escenario del experimento, la doctora Cooley, con la cara color ceniza, fue iluminada por la luz de una de las linternas. Entonces gritó con voz ronca: «Jean, Jean». No respondió nadie. «Basinski», gruñó el doctor Weber. «Estoy aquí», respondió una voz temblorosa. El decano se encontró de pie y temblando junto a una selva de metales retorcidos. Sintió que algo se movía y anunció: «¡Hay alguien debajo de estos metales!». John Meehan y la doctora Cooley ayudaron a sacar a Kraft de su nido de metales fríos. Tenía la cara hinchada y chorreaba sangre de la camisa. Estaba vivo e inconsciente. Se mandó llamar a una ambulancia. Meehan sacudió los restos de cristal y alambre de la cara y pelo de su amigo y le quitó de las manos empuñadas el surtidor de helio. El mismo Meehan estaba palidísimo y sus movimientos eran erráticos, semejantes a los de un títere cuyas cuerdas han sido cortadas. Con ojos angustiados, buscó a la doctora Cooley. Gimió: «Todo ha terminado y no hemos sacado nada en limpio».
Muy por el contrario, corrigió decidida la doctora. Ha habido testigos del fenómeno. Schneiderman, aún sin comprender qué había pasado, caminó a tropezones por entre los restos. Hablaba solo y se abría paso por entre materiales congelados y humeantes. Intentaba comprender el significado de lo que acababa de presenciar mientras iba en busca de Carlotta. Al llegar al muro protector de cristal y cuando consiguió que sus ojos vieran a través de la goteante superficie cubierta de vapor, no le fue posible ver a Carlotta. Tampoco la encontró entre las ruinas de la casa simulada. No estaba en ninguna parte del edificio. Mareado, aturdido y desconcertado, le pareció a Gary Schneiderman que dentro de los extraños sucesos de esa noche no tenía nada de particular que Carlotta, al igual que el ente, se hubiera evaporado en una nube de humo.